Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué tal? Un gusto. ¿Querés contarnos un cachito cómo trabaja Greenpeace? Bueno, Greenpeace es una organización internacional de campañas pacífica, pero que realiza acciones directas no violentas para exponer a los grandes destructores del medio ambiente y convoca a la ciudadanía a participar en la presión pública para lograr cambios. A pesar de la cuarentena, sigue habiendo desmontes. Sí, ya lo veníamos haciendo hace como 6 años el monitoreo satelital, fundamentalmente de 4 provincias del norte, donde tenemos el 80% de la deforestación, que es Salta, Chaco, Santiago del Estero, Formosa. Durante la cuarentena lo que hicimos fue reforzar el trabajo en lo satelital, ya que no podíamos ir a terreno, y lo que detectamos es que se ha deforestado más de 10.000 hectáreas en lo que va de la cuarentena. Ya podría ir y levantar la cosecha, sí, era una actividad que era permitida, pero no habilitar un cambio de uso del suelo, de una deforestación. Uno piensa mate, yerba mate, Misiones, estamos hablando un poco de esa zona. ¿Hay algo que tengamos que saber como consumidores para ser un poquito más responsables sobre cómo se produce la yerba mate o estamos tranqui? Por suerte Misiones ahora no es de las provincias con más nivel de deforestación. Sí, con respecto a la yerba, por supuesto vamos a recomendar que traten de conseguir la agroecológica o la de comercio justo, de cooperativas que usan menos veneno, ¿no? Pero ¿cuál es la situación de los bosques en Argentina? Bueno, primero tenemos que decir que en los últimos 30 años perdimos más de 8 millones de hectáreas. Para que se den una idea, obviamente que el 80% se ha dado en la región del Gran Chaco americano, Gran Chaco argentino en este caso. Y los 8 millones de hectáreas es más o menos el tamaño de la provincia de Entre Ríos, para que se dé una magnitud de... Podemos hablar de que el paquete de la soja transgénica a mediados de los 90 facilitó, ¿no? Porque obviamente el boom de la expansión de la agricultura intensiva, transgénica, pasó de la región pampeana hacia el norte. ¿Por qué? Porque una hectárea en Pergamino vale $15.000, $20.000 y una hectárea en Salta, en Chaco, vale entre $300 y $500. No, el tipo va y quiere poner soja porque es lo que rinde, pasa a la máquina y si tiene conflicto con los campesinos, ¿qué hacen? Contratan una guardia armada y ahí empiezan los conflictos, ¿no? Y nosotros venimos llevando un monitoreo de eso y te podría decir que casi hay un muerto por año, por lo menos, de conflictos ligados a deforestación en el norte del país, porque se compran las fincas con la gente adentro. 20.000 hectáreas, 10.000 hectáreas, fincas del tamaño de la ciudad de Buenos Aires, y con la gente dentro que por ahí hace 4 generaciones está ahí y nunca consiguió los títulos. ¿Por qué preocupa tanto la deforestación? ¿Qué consecuencias tiene la deforestación de los bosques? Muchas. Primero podríamos decir que los bosques concentran más de la mitad de los animales, plantas, insectos que tenemos de la biodiversidad terrestre, ¿no? Los bosques son medicina. Si nos ponemos a pensar, gran parte de los remedios que consumimos vienen de plantas, la gran mayoría. Y la mayoría de las plantas de donde conseguimos ese remedio, esa droga, la sacamos de probablemente un bosque. La mayoría de los virus relacionados con picadura de mosquito tienen que ver con en algún momento haber hecho una transformación de su hábitat y el mosquito buscando espacio y terminando en las ciudades, ¿no? El bosque es una esponja natural. Hay un estudio del INTA que habla de que una hectárea con bosques del bosque chaqueño en una hora puede absorber hasta 300 milímetros de lluvia, mientras que una con soja 30 milímetros, o sea que 10 veces más un bosque que una con soja. Si a eso hoy tenés un nivel de precipitaciones en los que a veces llueve más de 300 milímetros en una hora en el Chaco, en el verano, en la región chaqueña, han tenido los últimos veranos una cantidad impresionante de lluvia y de inundaciones, en gran medida por la deforestación. En Argentina tenemos una ley de bosques. ¿Qué pasa con esa ley? ¿Qué dice y se cumple? Se cumple a medias. Lo que podríamos decir de bueno es que el 80% de las zonas boscosas de la Argentina quedaron como áreas en las que aparentemente no debería poder entrar una topadora. Paralelamente podríamos decir que desde la ley de bosques, si comparamos los números que teníamos de deforestación en el 2006, un año antes de la sanción, comparado a hoy, podemos decir que bajó en un 50% la deforestación. Pero también podemos decir que sigue siendo muy alta, porque el número que teníamos en 2006 era altísimo, que se siguen deforestando entre 150.000 y 200.000 hectáreas por año, y que gran parte de la deforestación que se produce de manera ilegal y se da en muchos lugares a donde está prohibido.
Y obviamente hay una complicidad de algunos gobiernos y de algunos funcionarios con grandes terratenientes para este negocio que lamentablemente ha sido un modelo de desarrollo, entre comillas, que no ha sido tal, sobre todo para la mayoría de la población. Si pensamos Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, 30 años atrás eran de las provincias más pobres del país. 30 años después de haber perdido 8 millones de hectáreas, siguen siendo de las más pobres del país. Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace, muchísimas gracias por estos mates virtuales, por este encuentro a la distancia y bueno, muchísimas gracias por esto. Un gusto. Hasta luego. Un abrazo. Seguimos poniendo la pandemia en jaque. Nos vemos el próximo episodio.